Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. España se ha convertido en el centro mundial de la diplomacia cuando en Sevilla se reunieron jefes de Estado y jefes de gobierno de todo el mundo para hablar de la financiación del desarrollo y, por supuesto, para tocar temas tan importantes como el hecho del calentamiento global, el drama del clima. Estaban sufriendo en toda España temperaturas que nunca habían tenido, sobre 10 grados de calor mayor que en este tiempo en Europa prácticamente, lo cual indica que el calentamiento global se está convirtiendo en un drama para toda la humanidad y si no hacemos algo, sobre todo con la quema de los hidrocarburos, podemos tener una situación en que sería imposible la vida en el futuro por la imposibilidad del oxígeno y sobre todo la contaminación terrible de las aguas, la destrucción de los bosques, el derretimiento de los polos, es decir, una tragedia ecológica. De allí que el rey de España, cuando hiciera su intervención, hablara precisamente, por una parte, de lo importante que es el multilateralismo, es decir, las relaciones internacionales y los organismos mundiales, especialmente fortalecer la ONU y las asociaciones como la Unión Europea. Pero por otro también el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional a volver a poner en marcha el motor del desarrollo frente al caos climático y los conflictos internacionales en la cuarta conferencia internacional sobre financiación del desarrollo. Es que estamos frente a la guerra de Rusia y Ucrania, acabamos de salir de la situación violenta entre Irán e Israel y donde no se ha terminado porque lo que hay es un armisticio, una especie de cese de fuego que a lo mejor podría suspenderse en cualquier momento y seguir con el conflicto y otras guerras en África y problemas en América Latina. Es necesario trabajar por el desarrollo, por la justicia y por la paz y eso fue el llamado que hizo el secretario general con quien iniciamos en la tarde de hoy. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el lunes a la comunidad internacional a volver a poner en marcha el motor del desarrollo frente al caos climático y los conflictos internacionales. Lo hizo en la cuarta conferencia internacional sobre financiación del desarrollo, organizada en la ciudad española Sevilla. El vínculo entre paz y desarrollo es evidente. 9 de los 10 países con los indicadores de desarrollo humano más bajos se encuentran actualmente en situación de conflicto. Excelencias, la financiación es el motor del desarrollo y ahora mismo ese motor se está ahogando. El encuentro tiene lugar en un contexto particularmente preocupante para la ayuda al desarrollo, que se ha visto profundamente afectada por la reducción de la ayuda humanitaria decidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien eliminó el 83% de los fondos de programas en el extranjero de la Agencia de Desarrollo USAID. Hasta ahora Estados Unidos había sido el principal país donante para numerosas agencias y ONGs, y otros países como Francia, Reino Unido o Alemania también redujeron sus ayudas. Pero no se trata solo de una crisis de cifras, es una crisis de personas, de familias que pasan hambre, de niños que no reciben vacunas, de niñas obligadas a abandonar la escuela. Y estamos aquí en Sevilla para cambiar el rumbo. Al menos 50 jefes de Estado y de Gobierno participan en esta conferencia de 4 días junto a responsables de las principales instituciones financieras internacionales y 4.000 representantes de la sociedad civil. El objetivo es encontrar soluciones para los países del sur, que según la ONU enfrentan un déficit de financiación anual estimado en $4 billones para mantener sus objetivos de desarrollo sostenible. Según el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, son necesarios recursos a una escala y un ritmo sin precedentes. Sabemos que no hay suficiente dinero dentro de los gobiernos, las organizaciones filantrópicas o las instituciones de desarrollo para cumplir con todas las proyecciones. Por eso necesitamos al sector privado. El texto en debate invita a revisar la arquitectura financiera internacional, otorgando más espacio a los países del sur en las grandes instituciones y exigiendo una mayor cooperación contra la evasión fiscal. Pero el documento, todavía sin finalizar, es criticado por ONGs que lamentan la falta de ambición y solidaridad de los países más ricos. Varios centenares de personas se manifestaron el domingo por la noche en Sevilla para exigir la cancelación de la deuda y un impuesto a los ultra ricos. Muy importante estos eventos de carácter internacional porque la multilateralidad y sobre todo la diplomacia en los organismos internacionales es fundamental
Y la ayuda al financiamiento del desarrollo es fundamental también para los desarrollos en países del tercer mundo que tienen problemas de justicia y libertad. Vimos allí también, como decíamos, ante el discurso del secretario general sobre el medio ambiente y la ecología, el drama que están viviendo los propios españoles y europeos con las temperaturas nunca habidas en este tiempo. Por el calentamiento global, si que sube un grado más, sería imposible la vida sobre el planeta. De allí la importancia de los mecanismos multilaterales y sobre todo en este caso de la atención al medio ambiente y a la ecología. El propio Papa anterior, Francisco, hizo una encíclica donde la Laudatio Si plantea el tema de la ecología para los cristianos y la necesidad de salvar el planeta, conservar los árboles y conservar la vida. Pero también la política sigue su rumbo, más allá de la guerra Rusia-Ucrania, de la situación del Medio Oriente. Los procesos democráticos se dan en todo el planeta, sobre todo con los partidos políticos. Y especialmente en Chile, donde no hay reelección, el presidente es elegido por un solo mandato. Ya están preparándose para la sustitución del gobierno. La excomunista Janet Jara, exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, ganó las primarias del oficialismo chileno cuando se convirtió candidata a los comicios generales en el próximo noviembre. Y hay cambio pronto de Chile dentro de esa democracia plural donde quien gana se le reconoce el triunfo y quien pierde aspira a volver al poder en alguna parte. Y es una izquierda moderada, con diálogo con todos los sectores y dentro del compromiso social. Por eso Chile sigue siendo un modelo. Han pasado de gobiernos demócratas cristianos a gobiernos de derecha, como el de Piñera, pero también han pasado a gobiernos de izquierda, inclusive de extrema izquierda, como en la época de Allende, y otros dictatoriales como Pinochet. Sin embargo, la democracia sigue en vigencia y ahora sí, cada 4 años hay las elecciones en Chile y un gobierno puede ser diferente o la continuación del anterior, pero con respeto a la democracia, a la igualdad y a la libertad. La comunista Janet Jara, exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, será la candidata del oficialismo en las elecciones presidenciales de noviembre en Chile. Jara logró el 60% de los votos en las primarias del domingo. Es la primera vez en la historia chilena que una amplia alianza política lleva a un integrante del Partido Comunista como candidato presidencial. Esta abogada de 51 años y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile surgió como opción presidencial luego de que en su gestión como ministra del Trabajo se logró reducir la semana laboral de 45 a 40 horas. También impulsó y lideró las negociaciones para la aprobación de una esperada reforma de las pensiones. En la noche del domingo, rodeada por los otros candidatos del oficialismo en las primarias, Jara llamó a la unidad de la centroizquierda para enfrentar a la derecha en las presidenciales. La primera vuelta de las elecciones se realizará el 16 de noviembre. En caso de que ninguno de los candidatos supere el 50% de los sufragios, habrá un balotaje el 14 de diciembre. La ley chilena le prohíbe al actual mandatario Gabriel Boric presentarse a un segundo mandato consecutivo. Son muchos los países que solamente el presidente puede tener un mandato y es inteligente lo que hicieron los mexicanos de la Constitución de 1917, no reelección, porque eso facilita el cambio de programa, de estilos de gobierno y la participación más popular. Por eso Chile sigue siendo, como decíamos, un ejemplo de democracia, igual que México, donde hubo elección de una mujer, que por cierto en Chile no es la primera mujer, primera comunista que eligen, pero no sería la primera presidenta si gana, porque ya estuvo Michelle Bachelet. Dentro de este criterio, los chilenos siguen avanzando, pero también hay la reflexión del pueblo latinoamericano y en general de la sociedad mundial sobre qué fue lo que pasó realmente en esa guerra que afortunadamente no tuvimos porque se quedó en 12 días del conflicto, donde Irán e Israel hubieran podido precipitar con las alianzas de Rusia y China en el caso de Irán o de Estados Unidos y Europa en el caso de Israel, un conflicto y una guerra mundial. Algunos hablan del cisne negro, que es esa metáfora cuando ocurre algo que nadie pensaba que iba a ocurrir y tiene consecuencias importantes y además después una explicación que buscan racionalizar lo que decidieron o lo que pudo pasar. Un cisne negro tiene tres características. Primero, que es algo que ocurre que nadie puede pensar que ocurre. En segundo lugar, que tiene consecuencias. Y en tercer lugar, que hay explicaciones que tratan de justificar lo que sucedió. El autor más importante del cisne negro es Nicolás Taleb, un libanés norteamericano, profesor de la universidad, que decía que hay acontecimientos que nunca se esperaban que sucedieran, pero vienen. Y la política debe considerarlos y la economía. Es el caso de las Torres Gemelas. ¿Quién hubiera pensado que después de 10 años de construir las Torres Gemelas y con señalamiento de que nada ocurriría, una mañana cualquiera, 10 minutos bastaron para que jóvenes con aviones norteamericanos y gasolina de ese país destruyeran las Torres Gemelas? Eso es un cisne negro. Por eso cuando se habla de la guerra entre Israel e Irán, se preguntan, ¿es un cisne negro
O tal vez la otra metáfora que empleó un profesor norteamericano de que no es un cisne negro porque la gente creía que iba a pasar, incluso piensan que pueda realizarse nuevamente esa guerra, pero la geopolítica nos obliga a estudiarla y a considerarla. Por eso el análisis de hoy, y más adelante con los entrevistados profundizaremos algunos de los temas de la agenda internacional. Ya regresamos. En este libro que escribimos y que ustedes pueden pedirlo, solicitarlo a través de nuestras redes sociales, describíamos el efecto del cisne negro en la política nacional y sobre todo en los líderes mesiánicos deseosos de llegar al poder para cambiar todo, y después los inmensos dramas que ocurren especialmente con dictadores como Mussolini o como Hitler, que creyeron cambiar el mundo y murieron en una forma triste como la de Hitler o Mussolini, e incluso otros dictadores en el mundo que después de tanto poder los olvidan, lo que hizo Nikita Khrushchev con la sucesión frente a Stalin y después Gorbachev con la caída del muro de Berlín. El cisne negro es una teoría según la cual hay situaciones que ocurran y que nunca se han predicho, ni siquiera se han observado que pudieran suceder y que cambian la historia. Fue el caso de las Torres Gemelas de Nueva York, cuando en 10 minutos destruyeron 10 años de construcción de las mismas por un grupo terrorista mínimo y con aviones norteamericanos y gasolina de Estados Unidos, creando una situación de consecuencias inmensas y además que no era previsible que esto sucediera. La teoría del cisne negro nos advierte que los eventos más importantes no son aquellos que predecimos, sino los que surgen inesperadamente de las colas de la distribución de probabilidades. Por eso, en el caso de Israel y de Irán, si el alto al fuego no se hubiera logrado, la escalada siguiente no solo habría sido un evento de impacto extremo, sino que habría desatado una cascada de consecuencias impredecibles, devastadoras, en cada una de estas esferas, que en retrospectiva muchos intentarían racionalizar como inevitables. Esto insiste en la importancia crítica de la diplomacia, de la negociación, del diálogo y sobre todo la necesidad de lo que el propio Taleb llama la antifragilidad para evitar que situaciones impredecibles cambien el aspecto global y los sistemas globales puedan absorber, si es posible, beneficiarse de esa extrema volatilidad inherente al mundo actual. Este conflicto, que aún no ha terminado, pero por ahora hay un alto de fuego, se inició en el mes de junio del 2025. Israel lanzó la operación León Naciente, atacando infraestructuras nucleares y militares iraníes, alegando la necesidad de impedir el avance del programa nuclear de Irán, pero Irán respondió con la operación Verdadera Promesa 3, lanzando misiles balísticos y drones contra objetivos israelíes. La guerra de los 12 días, como ya se llama, hubo reportes de ataques a bases aéreas, instalaciones nucleares y centros de comando con muchas bajas y daños. Estados Unidos intervino finalmente con bombardeos a instalaciones nucleares iraníes y luego de esfuerzos diplomáticos culminaron con un alto de fuego. Estas confrontaciones entre Irán e Israel no son nuevas, han sido permanentes, lo que llaman algunos rinocerontes grises en política, porque eran previsibles, conocidos por muchos. Sin embargo, la escalada a una guerra abierta y directa con ataques masivos y mutuos a territorios continentales de esta magnitud, implicando la cúpula militar y la infraestructura nuclear, sí podría considerarse un cisne negro para muchos analistas y actores que, aunque conscientes del riesgo, subestimaron la probabilidad o la velocidad de tal confrontación. La sorpresa no estaría en la existencia de la tensión, sino en la ruptura del statu quo de la guerra, que estaba permanente pero entre sombras, sin abrirse totalmente. Si este conflicto, que terminó en un alto de fuego, no hubiera alcanzado el punto de escalada, las implicaciones hubieran podido desencadenar una serie de cisnes negros adicionales, multiplicando el impacto de forma impredecible. Imaginar un escenario donde el alto de fuego en el 2025 no hubiera logrado y la guerra de los 12 días se hubiera prolongado y expandido, las consecuencias habrían trascendido a lo previsible, manifestándose como verdaderos cisnes negros. El conflicto prolongado habría forzado a los países de la región, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, y a las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, a tomar determinaciones más decisivas y a menudo conflictivas. Se habían formado nuevos bloques y alianzas, disolviendo viejas estructuras diplomáticas y creando un nuevo orden mundial impredecible.